micrófono. Sí, quería preguntar a María Ángeles si cabe la posibilidad que estuvieran unidas la Galería de Mujeres con esa tribuna. Sí, bueno, es una posibilidad que contemplamos, pero a mí me parece difícil porque hay una diferencia de altura a nivel de circulación de suelos entre la tribuna sur, el suelo sur que circulamos ahora, y el suelo occidental. Digamos que el suelo de esa tribuna occidental estaría más bajo, en torno a un medio metro largo, ¿no? De hecho, si puedes entrar y lo vas a ver, si vas a esa esquina te vas a dar cuenta cómo la... Bueno, perdona que te estoy tuteando. Llega y se ve ese cambio, ¿no? Yo por eso creo que posiblemente los accesos que ve Amador sean los originales, porque si no eso generaría a su vez introducir precisamente una escalera entre ambos espacios para salvar esa diferencia, ¿no? Como digo, claro, a día de hoy solamente vemos el enfoscado, ¿no? Y vemos esa diferencia de cota. ¿Es posible? Sí, pero yo creo que la articulación muestra que, de hecho, el vestíbulo sureste tiene sentido como acceso a la tribuna sur, ¿no? Y que la tribuna occidental tuviese también su propio acceso. ¿Pudo estar comunicado? Pudo, pero me cuesta pensarlo por la diferencia de cota. Además, si consideramos que el acceso a la Galería de Mujeres es el que pensamos que es externo desde la calle, no tendría sentido que estuviera comunicado, porque en el judaísmo medieval hombres y mujeres no rezan juntos y mucho menos están conectados de ninguna manera. De hecho, hay una diferencia arquitectónica para potenciar esa diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, no tendría sentido tampoco ritualmente hablando que estuvieran conectados. Daniel, también, a ver, la sinagoga, ¿por qué no hay ningún elemento simbólico de la cultura judía, como pueda ser la menorá o pueda ser la estrella de David? Bueno, buena pregunta, pero la estrella de David es un símbolo que en la Edad Media es un símbolo mágico que es compartido, lo utilizan musulmanes, cristianos, judíos. Nosotros tenemos hoy en día muy vinculado ese símbolo a la cultura judía, pero de manera sorprendente es fruto del nazismo. La estrella de David se acaba claramente, o se hace vox populi, o de forma después del nazismo y del cine que recrea películas de campos de concentración, etcétera, etcétera. Pero en la Edad Media no es un símbolo. Y luego, referente a si hubiera menorás o otros símbolos, yo no sé si, por ejemplo, en una sinagoga en un ambiente cristiano, porque al final se acaban contagiando de una forma o de otra, a lo mejor si, por ejemplo, vas a Venecia y ves sinagogas que hay representaciones de objetos del templo, etcétera, o en la antigüedad, sinagogas de la antigüedad donde los mosaicos muestran objetos litúrgicos, la menorá, el sofá, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un lenguaje que los judíos han tomado prestado de la cultura árabe, de la cultura islámica, que es una cultura que huye de la representación figurativa y se adapta muy bien también a la propia cultura judía, que tampoco le tiene bastante rechazo también, ¿no? Entonces, mi opinión tiene que ver más con eso, con el haber adoptado un lenguaje que ya de por sí no se prestaba a la representación de figuras. No sé si te... ¿No? Que esta mezquita está muchísimo más antiguo y tiene alrededor todo lleno de cerámica, todo lleno de estrellas de David. ¿Cuál mezquita, perdón? La de Al-Aqsa, que está en Jerusalén. La cúpula de la roca. Está todo lleno. Mira, yo tengo a los dos una pregunta. Primero a la doctora. En el muro este, ahora lo entiendo que esto es una intervención antiguo, que se ve un arco de ladrillo. Me estoy imaginando, bueno, en esta imagen no se ve, pero en la foto sí, me estoy imaginando, esto es un arco de soporte. ¿Puede ser?
Ah, Es un arco de descarga, bueno, eso es. bien, ¿vale? Sí. Que claro, además coincide al interior con el nicho de dejar. Es decir, es un recurso constructivo. Lo que están haciendo es desviar los empujes del muro para que el espacio más débil del muro, porque como vemos aquí se reduce a la mitad, aguante. Entonces, este arco uy, perdona. Sí. Este arco es constructivo, no es un arco ni que se haya introducido de manera posterior ni que esté indicando un espacio perdido. Es simplemente un recurso para reforzar el muro, donde el muro, como vemos aquí en planta, se estrecha, se reduce a la mitad. Porque esto lo yo lo he detectado hace poco en otra conferencia dentro de la yesería de la sinagoga, la mano, que claro, esto es una cosa muy raro en el mundo judío, ¿no? La mano que sujeta allí, que decías tú, era como la presentación del jardín de Edén. Pero ¿qué podría significar la mano? Bueno, puede ser. Sé que es una Bueno, pregunta rara. es una pregunta, no te puedo dar una respuesta segura 100%, ¿no? Puede ser simplemente casualidad de quien hizo el diseño, que le pareció estético que el brote del árbol saliera de una mano, pero incluso podría ser la mano de Dios. Con esto no quiero decir que haya representaciones de Dios, pero en algunas sinagogas hay veces que aparece la Dextera Dei, en algunas iglesias medievales también, y es lo máximo que se puede hacer de representar a Dios, ¿no? Que es la mano, ¿no? Por ejemplo, hablando otra vez de Venecia, hay una sinagoga en la que aparece el maná cayendo del cielo y del cielo abierto hay una mano. Además de que está lloviendo el maná, hay una mano asomándose, ¿no? Es la mano de Dios. ¿Podría ser? No. Vale, gracias. No sé si hay alguna pregunta más de interés sobre cualquiera de los proyectos, porque también vinculándonos más a la museografía y a la parte que el propio Museo Sefardí, con mucho esfuerzo, debo decirlo, hemos preparado, quería plantear alguna cuestión. En primer lugar, tanto a Raquel, en primer lugar, los principales retos a los que nos enfrentamos con la conservación del museo, ¿no? Sé que es una pregunta muy larga de responder y me doy fe, porque buena parte de... perdona, Laura. Pues bueno, quedó la pregunta en el tintero y realmente desde la parte de divulgación del proyecto de acondicionamiento de los patios y museografía de los mismos, habréis visto la originalidad del mensaje en considerar el patrimonio natural como parte del patrimonio del museo, ¿no? Entonces, destaca un poco, Laura, por favor, brevemente, las principales líneas de trabajo y colaboración que vamos a llevar a cabo esta primavera, inaugurando el proyecto, si te parece. Bueno, pues sí, pues el día 12 de mayo tendremos por fin la inauguración de los patios propiamente dichos con FUNCI. Esta ha sido pues una ardua labor en la que hemos dependido de muchos factores, incluido las propias plantas, que ahora están muy bonitas. Entonces vamos a aprovechar para inaugurarlo este mayo y por la tarde vamos a tener en la Escuela de Traductores de Toledo una serie de conferencias que anunciaremos en la que vamos a invitar a científicos del CSIC y a gente especializada para que nos hable en más profundidad de todo este significado de las plantas. Y bueno, también tenemos pendiente la elaboración de proyectos más ambiciosos también de cara a el corpus, ya también teniendo en cuenta que nos introducimos como un patio más de la ciudad dentro del concurso de patios de la ciudad en el que queremos estar participando y en colaboración con otras instituciones con las que queremos crear un itinerario artístico que trate cuestiones desde el arte contemporáneo y desde la creación contemporánea, que creo que puede ser muy interesante. Y también desde ese punto de vista os animo a participar en la Noche de los Museos, 17 de mayo, que vamos también a estar realizando en los patios una colaboración artística musical con un grupo con un autor que se llama Anthropoloops, que habla a través de la música de los orígenes de las plantas, y también vamos a crear una obra musical a partir de ello, que queremos que forme parte del museo, también como obra, buscando
un significado transversal de lo que es el arte y el patrimonio. Creo que has respondido muy bien a la pregunta del trabajo que nos espera por delante esta primavera. Muchísimas gracias, Laura. Me tengo que despedir, lo siento, que tengo que volver a te Madrid. preocupes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti por haber participado en el coloquio. Y realmente, pues, además de la programación que llevamos a cabo en colaboración con FUNCI, claro que sí, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo único simplemente completar que desde la Fundación agradeceros la oportunidad de ampliar este recorrido, este itinerario que yo que me aprovecho para hacer una pequeña reivindicación, aunque el 24 tendré también una comunicación en estas jornadas, simplemente por un lado por reclamar una parte de la historia de Toledo muy importante, que no solamente, que, o sea, la vegetación yo creo que hay que mirarla más allá simplemente de ser un patrimonio natural. Todo patrimonio paisajístico que tenemos hoy pasa por ser un paisaje cultural. Hasta cualquier rincón del mundo está afectado por el ser humano, ya sea por el calentamiento global, incluso que por el cual le hemos afectado. Pero sobre todo es que Toledo fue cuna realmente de una escuela botánica andalusí, que este itinerario lo pone en manifiesto. Empieza en el Museo de Santa Cruz con los agrónomos toledanos, Ibn Guafiz, Ibn Basal, gente que luego va a poner en marcha toda una escuela que introduce una serie de especies que tenemos aclimatadas de nuestra dieta, naranjos, amargos en este caso, pero berenjena, alcachofa, arroz, todas unas especies que no hace falta, yo creo que a nadie se lo cuente, pero que tenemos naturalizadas como nuestro patrimonio inmaterial en realidad, porque es unas que han ido pasando estas tradiciones jardineras de generación en generación, pero también un patrimonio directamente material, porque es la misma genética de plantas que desciende de aquellas plantas hasta el presente. Y en el caso de estos patios del museo, que hablamos de esta unión que tiene con las festividades judías, el mundo vegetal y también con la medicina, ¿no?, que es otra cosa que los agrónomos compartieron, tanto agrónomos y médicos que tenían que ver con la tradición ya fuera islámica compartida, pero que eran de religiones distintas, conocían, trabajaban estos textos árabes, trabajaban esta teoría de los humores y vivían dentro de este contexto colectivo. Pues yo creo que es importante remarcar esta parte de la convivencia cultural que en el presente yo creo que nos hace falta, y toda iniciativa que unifica cristianos, musulmanes y judíos, sobre todo judíos y musulmanes en el presente, es más necesaria que nunca, yo creo, por parte de instituciones como nosotros, que nos dedicamos una parte importante a la convivencia cultural en el presente. Y luego, por otro lado, que lo que decía Laura del arrayán morisco, por ejemplo, que es un tipo de mirto común, estamos recuperando genéticamente una subespecie de mirto gracias a proyectos de recuperación vegetal que desde la Alhambra, donde quedaban muy pocos ejemplares, o por ejemplo en la propia provincia de Toledo, aquí en la Quinta de Mirabel, en un cigarral, o en el Real de San Vicente, en otra finca, tenemos los pocos de esos arrayanes, de esos mirtos, que no han sido sustituidos por mirtos italianos. Entonces estamos recuperando el olor, el color, la vegetación de un paisaje que tuvieron nuestros jardines medievales. Es decir, recuperamos en el museo una experiencia total para entendernos de lo que fueron vivir cualquier jardín de patio andalusí, pero patio andalusí también de Toledo, porque como os digo es la planta nativa y la planta que tenemos documentada en los textos, y también nos aparecen los contextos arqueológicos donde también especialistas que recogen estos contextos, un patrimonio que normalmente la arqueología no tiene, pasa desapercibido, pero se refleja también en este contexto material. Entonces, bueno, por resumirlo y por aclararlo, aunque me extenderé, pero sobre todo por dar las gracias al Museo Sefardí. Sergio, lo has explicado estupendamente. Realmente el concepto de patrimonio natural es que trasciende en sí el propio término, y realmente hace alusión a distintos valores que recogerá la museografía instalada, que inauguraremos en mayo, fundamentalmente, aunque ya en la próxima inauguración de la permanente demos también otro pequeño adelanto. Y por supuesto escucharte será un privilegio, explicando el proyecto que me consta que hemos trabajado en doble vía, desde la programación cultural, la introducción de la museografía y la explicación real del alcance y significado más allá de la botánica, porque efectivamente la botánica forma parte de la historia andalusí de Toledo de manera primordial, con la creación de esta escuela y con los autores principales que la historiografía andalusí nos ha dado, que era un conocimiento y una transferencia de conocimiento en al-Ándalus, desde luego de identidades propias entre el mundo judío y el mundo musulmán en este caso. Y lo reivindicaremos siempre que haga falta. Una sola cultura, tres identidades religiosas diferentes, pero bajo un mismo contexto, ¿no? Y el Museo Sefardí en ese sentido puede
puede aportar positivamente a pesar de que no corran buenos tiempos para ello, por otras circunstancias que no vienen aquí al caso. Pero agradezco mucho, Sergio, la traslación de todo el conocimiento que engloba la selección de una serie de especies históricas recuperadas y con ello el patrimonio que tanto esta ciudad, que también ha tenido problemas muy importantes con, como bien sabe Eduardo, fundamentalmente con el patrimonio natural y los paisajes de la ciudad patrimonio de Toledo, con la recuperación del Tajo, sin ir más lejos, que es ahora mismo un debate de la ciudad importantísimo, también un debate cultural y un debate histórico que generará un hito. Y en este sentido, el itinerario de Botánica Andalusí lo único que quiere es contribuir aún más a la historia de la ciudad, también a la propia identidad, ¿no? Con el contexto andalusí judío compartido, porque hablábamos de lo mismo. Y será desde luego un privilegio que el 24 de abril podamos introducir la sesión siguiente contigo, ¿no? Pero ya si puedo concluir con algo, con esa pregunta que había iniciado al principio referida al programa de conservación preventiva. Debo decir con especial orgullo que fue la primera tarea que me encomendaron cuando fui directora, las obras del museo, y con ello, bueno, aparte de la pandemia, que eso vino de regalo, las obras del museo y con una nueva museografía que sacar, pero con el programa de conservación preventiva que supuso una oportunidad, como hemos visto con el estudio también de los paramentos que vinieron de la mano. Se confluyeron circunstancias en este momento y la conservación preventiva del museo pues, es una prioridad dentro de nuestro programa de trabajo, pero no lo es fruto de la nada, sino que hay una evaluación y unos resultados que Raquel ha manifestado con la nueva museografía, pero que yo quizá convendría reforzar, porque hay proyectos que hemos llevado a cabo con la Universidad de Castilla-La Mancha, y más desde el estudio de la propia calidad del aire. Es interesante saber cómo un edificio patrimonial con puertas abiertas y a la calle, limítrofe con un tráfico rodado de la ciudad de Toledo, interesante, que es el del acceso a la judería, tenemos unas condiciones climatológicas que también los sistemas del museo se tienen que mejorar en ese sentido y dar unas condiciones de hábitat natural entre las piezas, personas y el edificio muy interesantes para la conservación, que también hemos recogido resultados de ese proyecto I+D en ciernes todavía, en tránsito, nunca mejor dicho, y en desarrollo. Al igual que ocurre con el estudio de los paramentos, que no consideramos que esté finalizado, sino que la lectura responderá a una serie de etapas en las cuales seguir profundizando, ¿no? Y en ese sentido, Raquel, pues también que puedas tú señalar esos retos a los que nos enfrentamos principalmente, qué necesidades manifiesta la sinagoga desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Para aquellos que conozcáis menos nuestro trabajo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues a ver, es un tema controvertido, cuando menos. Es verdad que a veces pasa un poco desapercibido todo el trabajo que hay detrás de estas, no sé, parece que bueno, pues hasta cambiar los textos, cambiar la gráfica, cambiar las piezas que expones, pero detrás de todo eso hay un trabajo que no es solo, además de los técnicos del museo, hay muchas sinergias que se establecen con otras organizaciones, con otras instituciones, porque al final todos no podemos saber de todo, cada uno tiene su parcela de trabajo y yo creo que lo que considero más relevante de esta nueva etapa, que partió más o menos en la pandemia también cuando hubo un cambio de dirección y en el centro, es precisamente esa tendencia a buscar sinergias, a buscar proyectos que impliquen al museo y a otros centros, pero que pongan en valor el edificio y el museo como parte imprescindible del centro en el que del que nos ocupamos, ¿no? Porque al final la conservación preventiva es un poco un mare magnum donde cabe todo, porque todo puede ser conservación preventiva, desde una intervención menor, cualquiera que hacemos, hasta una intervención mayor como las que ha mencionado María Ángeles. Y el problema es que tenemos una responsabilidad con todo eso, porque todas estas acciones, menores y mayores, influyen en cómo vemos el edificio, en cómo transmitimos el edificio, en cómo transmitimos la herencia cultural que nos han cedido. Y también, además, es una responsabilidad en el sentido de que tenemos que velar porque esas intervenciones no mermen, sino que sumen,
que no estemos hablando de una pérdida, sino de una mejora, ¿no? En este sentido, los últimos años hemos intentado establecer contactos. Bueno, hemos entrado a formar parte de una plataforma interdisciplinar del CSIC que se llama Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad, en la que también participa María Ángeles y otros investigadores con los que estamos trabajando. Estamos trabajando en estos estudios de calidad del aire que mencionaba Carmen antes, tanto con la Universidad de Castilla-La Mancha como con el Instituto de Historia del CSIC, que también ha realizado mediciones de pH ambiental para saber un poco en qué nos estamos moviendo, si realmente estamos seguros, estamos en parámetros seguros dentro de un eje de entrada a la ciudad como es el paseo de la calle de San Juan de los Reyes y los Reyes Católicos, ¿no? Que es al que está el limítrofe la sinagoga. Y también poner en valor que todo este trabajo que hacemos luego tenga repercusión en lo que contamos, tanto en lo que contamos en estos foros como en lo que contamos en el museo, porque nuestra intención, al menos espero que lo hayamos conseguido, es que toda esta renovación museográfica recoja todos estos frutos que hemos ido sembrando durante estos años, ¿no? Y todos estos estudios que se están realizando, y que el público que viene a visitarnos sepa que esto no es un discurso cerrado, que no se acaba aquí, que no sabemos ya todo lo que tenemos que saber, ni vamos a tener un discurso cerrado, sino que se va alimentando con todos estos proyectos que vamos haciendo y con todas estas sinergias que se van creando con los diferentes grupos de investigación, con los diferentes proyectos en los que vamos participando. Y al final, lo que decía al principio, ¿no? Es que todo es conservación preventiva, porque todo lo que hacemos tiene su repercusión en el edificio. Lo que hacemos y lo que no hacemos, porque a veces el problema es que no hacemos cosas que tenemos que hacer, pero bueno, también hay veces que no depende de nosotros. Entonces, intentamos llamar a las puertas, pero otro ejemplo, por ejemplo, sería el año pasado solicitamos un proyecto europeo del nódulo ERIS, del nódulo español, de la plataforma de... Bueno, son unas siglas en inglés, pero... la idea de estos trabajos es conocer cada vez más a qué nos estamos enfrentando. En ese proyecto, por ejemplo, se estudió cómo influyen, de dónde pueden proceder las humedades que tenemos presentes en el muro de Lejal y en la esquina esa del patio norte. Y cómo esto puede estar relacionado tanto con esas estructuras previas que veíamos en el mapa que nos presentaba antes María Ángeles del suelo de la sinagoga, esas estructuras previas que siguen, en algunos casos siguen ahí y que se traducen ahora mismo en cómo entra la humedad, por dónde entra, cómo se traduce, cómo se desarrolla a lo largo del muro. Bueno, pues al final todo está relacionado, ¿no? Y todos estos proyectos siempre vamos a tener carencias, porque al final pues siempre tenemos... Pero bueno, también es lo bonito, ¿no? De esto, que siempre nos quedan cosas por hacer. Igual que tenemos todavía el reto de cambiar la iluminación y mejorar el estado de la techumbre, que llevamos... puede ser que 10 años pidiéndolo y aún no lo hemos conseguido, pero bueno, seguiremos en ello. Pero hay cosas que sí que se van haciendo y sí que se van consiguiendo. Y bueno, tenemos este proyecto de ERIS que este año nos ha hablado sobre el muro este, y en otro momento a lo mejor podemos solicitar para otro muro, el muro oeste, que también está afectado por estas humedades y que también es interesante y también está relacionado con esas estructuras previas que hoy se encuentran bajo el acceso. Al final es un todo y no podemos desgajar unas cosas de las otras, todo está relacionado y de todo sacamos un conocimiento previo. Lo bueno y lo malo es eso, que siempre nos quedan cosas por hacer y que siempre nos queda trabajo por llegar. Entonces, bueno, seguiremos llamando a la puerta, yo creo, de estos investigadores que nos ayudan a entender mejor a qué no, o las meras sospechas que tenemos, como esto que comentaba ella, ¿no? De ¿por qué se dice que estos muros, estos vanos no son originales? Y son 3 pedazos de vanos, por favor. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que esto no era original? Pues bueno, pues a veces no tienes una sospecha, pero no tienes el conocimiento o la capacidad o la especialidad para responder esa pregunta que te creas, y tienes que acudir a otras. Y yo creo que al final estas sinergias y estas interrelaciones
enriquecen y bueno, espero de verdad que hayamos sido capaces de hacerlas, de meterlas, de inculcarlas en el discurso del museo, aunque luego vendrán otras pautas como las guías que también tienen que ser modificadas, o etcétera, ¿no? Que es un trabajo de más a largo plazo. Y que todo eso está imbricado desde la forma en la que presentamos un objeto, que todo, detrás de cada actividad que hacemos hay mucho tiempo, mucha dedicación a entender el porqué, a buscar soluciones, a buscar la mejor de las soluciones, que a veces no lo es y luego te das cuenta. Otro proyecto, por ejemplo, que tenemos ahora también en marcha, que está empezando, sobre un proyecto del Ministerio de Ciencia, Universidades y Tecnología, que ha enfocado al estudio de la plata y de los objetos de plata en el museo. Pues también por ahí vamos a ver un poco también cómo influye en el ambiente de las propias vitrinas, cómo las piezas interfieren unas con otras, cómo... Es todo un complejo macrocosmos en el que cada pieza tiene su importancia. Y bueno, pues sin duda, Raquel. Creo que resumes muy bien el espíritu de estas jornadas también, configurar entre las distintas partes una nueva lectura, una nueva mirada desde la museografía y desde la investigación al edificio. Y ha sido una lectura muy completa. María Ángeles quizá quiera apostillar algo. Sí. Bueno, no, una cosa, porque me parece muy interesante lo que dice Raquel, ¿no? Y bueno, no solo como investigadora en este momento de este edificio, sino incluso como visitante, ¿no? Yo creo que vuestro museo tiene un reto y una ventaja, ¿no? Y normalmente cuando vamos a un museo vamos a ver el contenido, ¿no? Sin embargo, aquí venimos a ver el contenido y el contenedor, porque el contenedor es la pieza principal, ¿no? Normalmente vamos a un museo arqueológico a ver arquitectura romana y vemos trocitos y nos tenemos que imaginar cómo es el templo romano. Aquí no nos lo tenemos que imaginar porque estamos dentro de él, ¿no? Entonces, claro, buscar ese equilibrio entre el contenido y el contenedor, que no es habitual, no es habitual tener un museo en un edificio que es el sujeto del museo, ¿no? Pues claro, es muy bueno porque no tienes que explicar que es una sinagoga, está ahí, pero puede ser un reto a la hora de realmente transmitir la importancia del contenedor, ¿no? Que normalmente pasamos. Y en ese sentido, pues bueno, lógicamente es de agradecer que hayáis contado con nosotros y tanto el discurso que propone David como el que proponemos nosotros, como lógicamente pueden ayudar o deben ayudar a potenciar ese contenedor sin que el contenedor se coma el contenido ni el contenido el contenedor, ¿no? Un poco buscando, lógicamente me meto donde no me llaman porque ya no soy museógrafa, pero creo que me parece que es un concepto que este museo frente a... He recogido el guante del depósito del mar. Y me parece fantástico, de hecho. Lo hemos recogido. Si lo teníamos ahí ya en la recámara, lo que pasa es que las cosas de Palacio van muy despacio. Nos podemos organizar, ¿no? Creo que hemos dado con la clave. O sea, si podemos llegar a una conclusión es que el edificio contiene un museo que necesitaba una renovación, una actualización del contenido, unas novedades que aportar y que la ciencia, como no es algo estático ni que muere en un determinado momento, pues siempre va a plantear nuevas conclusiones y va a generar un debate en torno a cómo conservar esto convenientemente con herramientas más sofisticadas. Yo vi cuando la espectrometría se hizo en plena pandemia con el museo vacío, era impresionante ver cómo esos aparatos láser iban al detalle de la policromía original de las yeserías de la sinagoga y cómo sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Tecnología, investigación, conclusiones en torno a la museografía, trabajo de los museólogos que, de verdad, las redes sociales del museo están llenas de ejemplos de esfuerzos por dar a conocer el trabajo que hay detrás, más allá de nuestra maravillosa explicación de las piezas, que también interesa mucho, obviamente, ¿no? Y quería daros las gracias por haber sumado desde la investigación y desde la museografía que se ha hecho en el equipo del museo y la conservación, pues una lectura muy completa de lo que es la base del Museo Sefardí. La reivindicaron así los primeros hebraístas españoles y la seguiremos reivindicando así en el futuro, obviamente. El propio Santiago Palomero dedicó su tesis a la historiografía del edificio, recogimos el guante y lo que hemos hecho hoy aquí, en su homenaje también, querido por nuestra parte, es hacer una nueva lectura con esas interpretaciones que están presentes en el edificio y aquellos
que nos acompañan, haber sido capaces de comprender que están ante una lectura muy interesante que quizá veamos con otros ojos a partir de ahora, incluidos los que vamos a diario, ¿no? Entonces, agradecer a todos, de verdad. Y Dani. Me gustaría decir una cosa. Daniel. O sea, no es al hilo de lo que estábamos hablando, me gustaría retomar la pregunta sobre lo de la menora porque no quería... En las sinagogas del siglo XV que hemos encontrado, principalmente la sinagoga de Lorca y la de Híjar, que la última que se encontró fue la de Híjar, que en Lorca se encontraron un montón de lámparas, los restos de la teba en el centro, pero en la sinagoga de Híjar se pensó durante mucho tiempo que se había destruido, se había construido la iglesia encima. Y cuando se pusieron a picar en las paredes, pues se dieron cuenta que no, que nunca habían destruido la sinagoga y que detrás de capas y capas de yeso pues estaba la pintura original de la sinagoga. En esa sinagoga, que es del siglo XV y que arquitectónicamente es de estilo gótico, es decir, el referente cultural ya no es Al-Ándalus, sino que son los reinos cristianos, ahí ha habido un cambio grande para las comunidades judías, que está marcado por 1391, las matanzas de 1391, aparece en el Ejal una menorá pintada, por ejemplo. Tiene inscripciones escritas en pintura negra y tiene una menorá, ¿no? Un poco al hilo de lo que te digo, de que en mi opinión es porque el referente en el siglo XIV sigue siendo el Al-Ándalus y en el siglo XV ahí hay un cambio cultural y empiezan a ser los reinos cristianos. Entonces también cambia el lenguaje artístico. Igual que pasa en la arquitectura, ya no es un edificio estéticamente andalusí, sino un edificio gótico, ¿no? Claro que sí. Al comenzar su intervención dijo que mucha gente cuando entra en la sinagoga se queda un poco sorprendida por ver una inscripción en árabe. ¿Y cuál sería el motivo de hacer esa inscripción? Porque Toledo había sido ya 200 años anterior reconquistada. Entonces, ¿por qué toda esa inscripción en árabe? Porque ya a lo mejor no quedaba mucha gente que sabía hablar árabe después de 200 años. Buena pregunta, pero voy a intentar contestar de forma breve porque esto daría para un rato grande. Básicamente dos aspectos. Uno, las élites culturales judías mantienen el árabe, ¿vale? El árabe en esta época sigue siendo una lengua de difusión científica y quien la puede mantener se la enseña a sus hijos o es una lengua de prestigio, sigue siendo una lengua de prestigio a nivel en la península ibérica, ¿no? Así que hay cierta gente que sabe árabe, ¿no? Y por otro lado, es bastante usual que en esta estética pues también gustará inscripciones en árabe. En la sinagoga de Córdoba, sin ir más lejos, hay un verso de un salmo escrito en árabe. O sea, ya no estamos hablando... La que hay aquí es una inscripción que no es religiosa, dice bienestar, gloria y honor, ¿no? Lo va repitiendo continuamente, ¿no? Este tipo de inscripciones reiterativas, hay mucha gente que las ha interpretado, en la Alhambra también las hay, que es una especie de forma de mantra mágico para atraer ese tipo de cosas a la gente que vive en el edificio, ¿no? Pero yo en un artículo que escribí sobre Samuel Aleví llego un poco más allá, y es que Samuel en la sinagoga hace todo un despliegue de alardear de sus orígenes regios, ¿no? Él no puede ser noble porque es judío, pero él se crea todo un linaje para enganchar con la realeza bíblica de Israel, ¿no? En la tradición judía en la Edad Media, Al-Ándalus es una parada de la nobleza de Israel cuando es expulsada por Nabucodonosor, acaban de manera... La parada es Al-Ándalus. Entonces, los judíos que vienen de Al-Ándalus se sienten orgullosos de ser de Al-Ándalus porque eso quiere decir que ellos son de la diáspora de la parte alta, no de gente del pueblo, por decirlo de una forma, sino que ellos vienen de la élite del Israel bíblico, ¿no? Entonces, ahí también hay toda una simbología de recurrir al árabe como una muestra de identidad.
Dani, si me permites apostillar el concepto de linaje, ¿no? Que está Claro, presente tanto en la... Totalmente. De hecho, en la placa fundacional del tránsito dice, es que lo voy a decir de cabeza pero dice algo así como, qué bueno que Dios no nos ha dejado sin líderes y en la diáspora, que está aquí Samuel Aleví guiándonos a todos, como diciendo, realmente Samuel se presenta como un rey en el exilio, en la sinagoga. Entonces, Quería decir una cosa al respecto. Yo me he quedado también con la idea de la cábala, la clave de la cábala. Y por esa época en Toledo estaba la Escuela de Traductores de Toledo, que eran las élites culturales, y se mezclaban judíos, cristianos y árabes. Y entonces usaban los idiomas del momento. Y la cábala, los cabalistas de esa época, la cábala une los misticismos de las tres religiones. Entonces puede ser también una de las claves, lo que nos has contado también. bueno, yo no me atrevería a decir si en la cábala hay un sincretismo religioso en esta época, porque no soy tan experto, probablemente haya alguien que te diga que sí y otra gente que te diga que no. Pero lo cierto es que durante el siglo XIII y XIV Castilla es el centro neurálgico de la cábala. Sin ir más lejos, el libro más importante de la cábala, que es el Sefer HaZohar, que aunque diga el libro que se escribe en Galilea y que lo escriben en el siglo no sé qué, y un poco así como ese recurso literario, ¿no? Como yo esto no lo he escrito, sino que esto se atribuye a Moisés de León y que se escribió en Castilla. Es decir, hay gente que ha estudiado la obra y el paisaje que describe de Galilea es el paisaje de Castilla. Quien escribió el libro no pisó Galilea en su vida. Entonces, claro, estamos en un momento en el que la cábala es un movimiento social y espiritual que es imposible que no tocara a casi todos los estratos de la sociedad durante esa época. Y más en Toledo, que es una ciudad que es de las juderías más importantes del momento y en la que hay cantidad de cabalistas que escriben obras de cábala, sin ir más lejos, varios Abulafia, que casualmente también son de la familia de Samuel, que es su apellido. Entonces, no sé si... ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Qué interesante y qué positivo haber concluido esta lectura en global de las arqueologías, las artes, la iconografía y la museografía desde la contemporaneidad. Estoy segura que dentro de 300 años, cuando no quede ni rastro de lo que estamos hablando ahora al menos, se volverá a hacer una nueva lectura de este tipo y será muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias a todos por haber contribuido. Por supuesto, esto no acaba aquí, sino que acaba de empezar. Esta sesión inaugural es fruto de una colaboración con la Asociación de Amigos del Museo. Fundamentalmente, de nuevo, mi guiño y mi cariño a toda su junta directiva, cabezada por el presidente, que nos ha acompañado esta tarde, y por Ricardo Izquierdo, que está aquí con nosotros, miembro de la junta directiva, que va a ser también uno de los ponentes, y es un saber del museo desde hace muchísimos años que conviene rescatar, reivindicar y volver a definir en nuestras salas. Les esperamos ya tras la Semana Santa. Ahora todos estamos con la cabeza en otras cosas, estoy segura, y el jueves 24 de abril volvemos a la misma hora, a las 4:30, en este formato que intentamos que sea breve, pero bueno, seguramente nos alarguemos hasta las 7, pero va a ser muy interesante. Vamos a introducir los conceptos que ha señalado ya el coordinador científico de FUNCI, Sergio, con la botánica andalusí en el museo y con su contexto histórico. Vamos a hablar de un hallazgo, de una relectura de una pieza, los conos sumerios, que el doctor Sánchez Muñoz, experto en las culturas mesopotámicas y los mundos sumerios y acadios, fundamentalmente, han hecho en una nueva lectura de la pieza, de estos conos que son un verdadero carácter inédito arqueológico, el que tiene este hallazgo que publicó el verano pasado y que fuimos un trending topic en redes sociales, debo decirlo, gracias a este nuevo hallazgo que está aquí, que tenemos el lujo de conservar en el museo. El doctor Sánchez Muñoz también procede de la Universidad de Granada y es uno de los pocos especialistas que hay en España, como digo, de los imperios sumerio y acadio. Y es sin duda una interesante charla apasionante sobre la nueva lectura arqueológica
a estas piezas que exponemos. Empezamos por el principio, ¿no? Por la colección del museo. En la sala 1 exponemos las tradiciones del pueblo judío desde sus orígenes en las antiguas Mesopotamias, en el antiguo Próximo Oriente, pasando por una lectura de la iconografía judía más relevante que forman en la sala 1 el judaísmo como modo de vida, ¿no? Que nos acompañarán, pues, como les digo, buena parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos, la licenciada Carmen Gómez Gómez, hebraísta también, y arabista, también nos dará esa visión, porque además hace en la actualidad de guía turístico investigadora, nos dará esa visión de la iconografía más judaica de la colección y la interpretación desde ese punto de vista de los objetos del rito y del culto más religioso, ¿no? Y ese día, pues con esos hallazgos y con los nuevos avances científicos del museo, proseguiremos el ciclo, donde judíos en Al-Ándalus, judíos en reinos cristianos, mundo converso con Ricardo y con los judíos en época medieval, que va a ser una charla interesantísima también, y con el mundo converso que tendremos la oportunidad de tener aquí a Enrique Soria, de la Universidad de Córdoba, que es uno de los máximos especialistas en mundo converso en España, con lo cual no se lo pierdan, porque va a ser una primavera llena de contenido del Museo Sefardí. Muchísimas gracias.